ya para el segundo bimestre. Pero como les había mencionado, no podemos atrasarnos, ¿no? No vamos a poder atrasarnos. También porque me habían dicho que, a ver, creo que perdemos de aquí algunas clases en carnaval. Entonces no podemos atrasarnos porque luego nos tocaría recuperar esos días. ¿Sí? Entonces no podemos atrasarnos, si no haríamos un repaso. Pero bueno, vamos entonces ya con el tema del día de hoy. Y el día de hoy ya comenzamos con la parte de geometría del espacio. Sí, me confirman primero si están ya viendo, por favor, la pantalla. Mi pizarra están viendo ya. Doy, ahora sí. Ya, ya, ok. Bien, a modo de introducción, estoy mostrándoles ahí una figura, ¿no? Una figura geométrica. Lo que está de color verde representa un generador eléctrico. Sí, es un generador eléctrico. Y vamos acá, me olvidé no le saqué toda la foto. Aquí está una casa, ¿no? Tenemos por aquí una casa. ¿Sí? Bueno, y los generadores eléctricos, obviamente, cuando están funcionando, generan cierto ruido, ¿sí? Generan ondas sonoras, ¿ya? Entonces, la reglamentación, ¿no? Lo que hace es siempre nos restringe, ¿no? Nos dice hasta cuál sería el máximo nivel de ruido que debería generar esta máquina para que no exista, para que no perjudique, ¿no? Al condominio, a la casa que esté acá. Entonces, lo que está ahí de color un poco gris, si observan, eso es una pared, ¿sí? Entonces, mire, todo lo que está ahí, esto es de 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, primero quiero que noten también en la derecha, sí, ahí está un poco acercado, ¿no es cierto?, esta parte. Ahí tenemos el generador eléctrico, tenemos una pared, y esas rayas que están ahí, las de color azul y las de color rojo, sí, representan básicamente cómo viajan las ondas sonoras, ¿sí? Cómo van a viajar las ondas sonoras hacia la casa, ¿no? En este caso. Entonces, el objetivo de esta pared en sí es reducir ese ruido, reducir esa, esa intensidad que va a tener estas ondas sonoras para que no llegue mucho ruido, se puede decir, aquí a la casa, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que quiero que vean aquí? Quiero que observen aquí que tenemos una figura en 3 dimensiones, ¿no? Y mire, ya tenemos triángulos, ¿no? Esos triángulos que se han formado ahí, varios triángulos, si observen bien las dos figuras, las podemos sacar en diferentes planos, en 2 dimensiones. Por ejemplo, lo que está acá, mire. Esa F significa la fuente, o sea, el generador de ruido, y R es el receptor, es decir, en este caso la casa o el condominio que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esta es una aplicación, ¿no? Una aplicación de ingeniería. Lo que hacen es calcular, ¿no? Cuál debería ser el grosor, cuál debería ser la altura de esa pared, para que se pueda atenuar un poco el ruido, ¿sí? Porque usted no va a decir, por ejemplo, para que yo pueda atenuar el ruido, voy a mandarme una pared de 10 metros, por ejemplo, ¿sí? Primeramente, estéticamente no quedaría tan bien, uno. Y dos, sería también un gasto, ¿no es cierto? Un gasto innecesario. Entonces, lo que usted tendría que hacer aquí, por ejemplo, es calcular eh, cuál es la altura, cuál es el ancho, en este caso, de la pared. Entonces, mire, en este caso, la primera figura que estoy mostrándole aquí representa los triángulos de color azul, ¿sí? Los que están en la parte inferior, en el plano inferior, ¿ya? Y asimismo, observe que hay un triángulo de color rojo. Ese triángulo de color rojo, en cambio, está acá, ¿sí? Esto representaría, en cambio, la altura de la pared. Esto es lo que básicamente vamos a hacer en estas clases, ¿sí? Vamos a tener figuras de 3 dimensiones, ¿sí? Y vamos a sacar planos para convertirle en figuras de 2 dimensiones. Y vamos a trabajar en ese tipo de figuras de 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Estas figuras de 2 dimensiones van a ser figuras que ya conocemos. Van a ser triángulos, van a ser cuadriláteros, círculos, etc. ¿Sí? Este va a ser nuestro objetivo entonces de estudio para esta parte, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner esto más acá arriba porque me parece que le está tapando, ¿no? Lo que les estoy mostrando en este momento es una aplicación real, ¿no? De geometría sería en este caso. En el, ya no sé, alguno de ustedes alguna vez tendría que hacer algún estudio de este estilo, ¿no? Generalmente esto hacen los ingenieros industriales, ¿sí? Tienen que calcular cuál es el espesor, cuál es la longitud y el ancho de la pared para que la maquinaria que está trabajando ahí no genere un ruido que no esté acorde a la reglamentación, ¿no? Y que no fastidie, se puede decir en otras palabras, a los condominios, a las casas que están cerca de esa máquina, ¿no? Bueno, vamos acá. Vamos entonces con la clase 22. Entonces, les decía que ya comenzamos con geometría del espacio y en este caso, entonces, específicamente, ya decíamos, ¿no? Vamos a tener figuras en 3 dimensiones, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es sacarle en planos, ¿sí? Para 2 dimensiones, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí?
Comenzaba diciéndonos cómo se determinaba un plano. Recuerden que un plano era un término no definido, ¿no es cierto? Pero podíamos decir cómo podríamos determinar un plano, ¿no? Y aquí están todas las formas de determinar un plano. Puede ser con 3 puntos no colineales, puede ser con un punto y una recta, pero ese punto tiene que ser externo a esta recta, ¿no? Con 2 rectas que se intersecan, 2 rectas que se cortan y 2 rectas paralelas, ¿sí? Esas son las formas de determinar un plano. ¿Cómo se le va a representar un plano? Pues cuando tengamos que sacarle, como les decía, en 2 dimensiones los planos, ¿sí? Así como vieron en el ejemplo de acá, ¿no es cierto? ¿Cómo representamos un plano? Miren, un triángulo, por ejemplo. Lo mismo aquí. Se generan como triángulos, puede ser un paralelogramo o un círculo, ¿ya? La forma más común de representar un plano va a ser la que está en la mitad, un paralelogramo, ¿ya? ¿Y cómo le vamos a denotar? Hay varias opciones para denotarle. Si tenemos un punto que es coplanar a este plano, le vamos a decir el plano E, por ejemplo, el que está en la izquierda. También puede ser por una simbología, ¿no es cierto? Algún símbolo como pi, en este caso, el plano pi. O simplemente con los extremos que delimitan, con los vértices que delimitan a la figura del plano. Por ejemplo, el plano ABC, ¿ya? Es lo que teníamos en este caso, ¿no? Recuerden que puntos coplanares son puntos que se encuentran en un mismo plano, ¿sí? Son puntos que están en un mismo plano, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos las posiciones relativas, que era algo que ya revisamos. No sé si recuerdan, y esto fue algo que revisamos en la primera clase, de hecho, ¿no? Solo para que recordemos un poquito, ¿no? ¿Cómo se ubica un punto respecto a un plano? Si es que está dentro del plano, si es que pertenece al plano, es un punto coplanar. Si no pertenece al plano, es un punto externo. ¿Ya? Primera parte. ¿Qué más? ¿Cómo podemos decir cómo se encuentra ubicada una recta y un plano? Una recta y un plano puede estar de la siguiente manera. Cuando la recta es paralela al plano, como en el primer caso, nunca se va a cortar con nuestro plano, nunca le va a intersecar, ¿sí? Esta sería el primer tipo de posición relativa que tendríamos en este caso, ¿sí? Nunca se va a intersecar con nuestro plano, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos cuando es secante. Cuando es secante, la figura le va a intersecar, le va a cortar, ¿sí? En este caso, la recta le va a cortar al plano, en este caso en un punto P. Y coplanar cuando la recta pertenece al plano, ¿ya? Aquí, bueno, no hay un pequeño error, sino más bien no se puede observar bien la figura, ¿no? Bueno, creo que yo no le he copiado. Pero observemos, ahí están unas líneas entrecortadas. Déjenme ponerle aquí. Vamos a ver. Ya, son esas líneas, ¿no? Esas líneas están entrecortadas. Ya, esperen un momentito. Déjenme ponerle un ejemplo. ¿Dónde está aquí una hoja? Ya, aquí está. Bien. Voy a indicarles algo, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ya. Miren aquí. Esto tenemos aquí, supongamos que este es nuestro plano, ¿no? Este es nuestro plano y aquí tenemos una recta. Esta recta lo que va a hacer es intersecar, es cortarle este plano de esta manera. Si es que yo les indico de esta forma, ¿no es cierto? Tal cual estaría en este momento, y les pregunto, ¿qué observan? Seguramente ustedes no están observando todo el lápiz, ¿no es cierto? Va a existir una parte del lápiz que ustedes no están observando. Esa parte que no se está observando, lo que vamos a hacer es dibujarle con segmentos entrecortados, que es justamente lo que está aquí. Miren, estos segmentos entrecortados. Entonces, eso es la representación de una parte de una figura que no se observa, ¿sí? Que está siendo tapada, ¿no es cierto? En este caso por un plano. Entonces, es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, siempre que usted observe en una figura segmentos entrecortados, significa que es lo que usted no puede observar. ¿Ya? Lo que no se puede observar, lo que está siendo tapado por el plano en este caso. ¿De acuerdo? Eso es entonces una recta secante. Veamos acá. A ver, vamos a ver si entendieron entonces. A ver, voy a hacer otro ejemplo aquí. Supongamos que usted tiene... A ver, ¿qué tiene por aquí? A ver, esto. Ya. A ver, vamos a ver. Usted tiene por ahí un celular, ¿no es cierto? Tiene aquí el celular. Y tenemos aquí un lápiz. Bueno, una pintura, ¿ya? Esta pintura le va a poner detrás del celular. No sé si le pueden observar. Creo que no se observa. Sí lo observan, ahí lo observan, ¿verdad? Entonces, mire, la pintura está detrás del lápiz, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos esto expresar? ¿Cómo podríamos esto dibujar? A ver, ¿qué me dice? Voy a poner aquí, voy a dibujar aquí. Vamos a decir que este rectángulo representa el celular y por aquí tenemos un rectángulo más pequeño que represente la pintura.
Entonces, les pregunto, ¿el gráfico que en este momento estoy haciendo estaría correcto o no estaría correcto? ¿Qué se podría decir No ahí? A estaría ver. correcto. ¿Ya? ¿Qué partes deberían ponerse entrecortadas aquí? A ver. La parte inferior de la... ¿Qué sería la parte inferior? ¿Desde dónde sería? A ver. Desde la línea que es el plano hasta donde termina el lápiz. Muy bien, ¿no es cierto? Desde que comienza la parte superior del celular hasta en donde termina el lápiz. Toda esta parte. ¿Sí? Todo eso sería lo que no se podría observar. ¿Estamos de acuerdo? Esta es entonces la forma con la cual vamos a representar nuestras figuras que no se pueden observar, que están siendo opacadas, que están siendo tapadas por un plano, como en este caso. ¿Estamos? Es lo que se tendría entonces para esto, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez de esta representación? ¿Preguntas? Ya. Vamos por acá abajo entonces. ¿Cuál es la posición relativa entre planos? Sí. Sí, por ahí tiene alguien una pregunta. ¿No? Ya. Les decía, ¿cuál es la posición relativa que se tiene entre planos? Los planos pueden ser paralelos, ¿sí? Cuando no se intersecan. Pueden ser secantes cuando se intersecan. Y mire que cuando son secantes, estos planos cumplen con la propiedad de forman una recta, forman un segmento. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Cuando usted tiene dos planos que se cortan, que se intersequen, están formando una recta. En este caso, un segmento, ¿no? Ese segmento se lo conoce también como la arista. No se olvidará. Arista se llama ese segmento AB. Entonces, es lo que se forma cuando usted interseca dos planos, ¿no? Y coincidentes son aquellos que como mínimo tienen 3 puntos en común, es decir, que un plano está encima del otro plano. Eso es lo que serían coincidentes, ¿no? ¿Qué más? Dice, si dos planos distintos tienen en común un punto, tienen en común también una recta. ¿Ya? Entonces, bueno, esto, siempre que dos planos tengan en común un punto, también tienen en común una recta, nos dice, ¿no? Esa es una propiedad que también tendríamos que considerar. Ojo que los planos son ilimitados. ¿Qué significa eso? Que usted puede prolongar los planos como usted desee. Yo le puedo hacer más grande un plano, sí le puedo prolongar como usted desee, ¿sí? Vamos acá, rectas y planos paralelos. Cuando tenemos dos o más planos que se intersequen con otro plano, como en este caso, y bueno, yo de hecho creo que ya le he dibujado, o no sé si ya, a ver, sí, ya está dibujado, creo. Ya, bueno. Dice, rectas y planos paralelos, ¿no? A ver, déjeme bajarle un poquito más, ya le moví. Ahí está. Entonces decía que si dos o más planos paralelos, que son los de color negro, alfa, beta y gamma, son intersecados por un plano, por un mismo plano, en este caso el plano phi, el de color azul, ¿sí? Tenemos varias propiedades. ¿Cuál es la primera propiedad? Que esos segmentos que se han formado, esas aristas que se han formado, el segmento AB, CD y F, son paralelas, ¿sí? Y también me dice que los segmentos entre los planos son proporcionales. Por ejemplo, me dice AC es ACE, como BD es ADF. Y aquí viene mi pregunta, por actuación, de hecho. ¿Por qué se cumple esa segunda tesis? Alzando la mano, ¿quién nos dice? A ver. ¿Por qué se cumple esa tesis 2? ¿De dónde creen que sale? Aiden alzó primero la mano. ¿Qué nos dice Aiden? A ver. Porque se podría aplicar la propiedad como de los triángulos que son congruentes, no es congruentes, cuando tienen similar superficie, como era, pero sería en plano. No está del todo bien. Sí, algo le falta ahí. ¿Qué nos dice Humberto? Por el teorema de Tales. Perfecto, por el teorema de Tales, ¿no es cierto? Observen, ya solo déjenme ponerle... ¿dónde está la lista? Ya, solo déjenme ponerle la actuación. Muy bien, todos analicen ahí. Se ha formado el teorema de Tales, ¿no? Humberto Narváez. Tampoco le tengo en lista, supongo que se matriculó después. Vamos acá, Narváez, Humberto. Sí, es el teorema de Tales. Por el teorema de Tales podríamos decir eso, ya que miren, tenemos las transversales serían el segmento AE y el segmento BF, y las paralelas serían todos los segmentos de color rojo, ¿sí? Esos serían los segmentos
que tenemos ahí. Entonces, miren, si eso le sacamos en 2 dimensiones, ahí se podría aplicar el teorema de Tales. ¿De acuerdo? De ahí es de donde sale entonces esa segunda tesis, del teorema de Tales. Entonces, pueden aplicar el teorema de Tales. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos para este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez de esta primera parte? ¿No? Vamos por el cuadro. Si una recta es paralela a una recta contenida en un plano, esta recta es paralela al plano. Entonces, esta es otra propiedad muy importante, que está aquí en el gráfico. Si yo tengo una recta L1 que es paralela a una recta L2, la cual pertenece a este plano pi, puedo garantizar entonces que la recta L1 va a ser paralela al plano pi. Es decir, que L1 nunca le va a intersecar a ese plano pi. Nunca le va a cortar al plano pi. Aún si usted le prolonga el plano o le prolonga la recta, nunca le va a intersecar. ¿Sí? Entonces también es una propiedad importante a tomar en cuenta, ¿no? Vamos por acá. Rectas y planos perpendiculares. Esto es muy importante. ¿Sí? Esto vamos a trabajar en muchos de los ejercicios del segundo bimestre. ¿Sí? Entonces, mucha atención a estos teoremas. Comencemos. Dice, una recta es perpendicular. Si una recta es perpendicular a un plano, esta recta es perpendicular a cualquiera de las rectas que están contenidas en el plano. A cualquiera. Ojo. Entonces, repito. Cuando una recta, como en este caso, ¿cuál es la recta que es perpendicular al plano? Observen el gráfico, es la recta L, la de color rojo, ¿no es cierto? Me dice que es perpendicular al plano. Entonces, lo que podemos garantizar es que esa misma recta es perpendicular a todas las rectas que pertenecen a ese plano. ¿Ya? Y mire, ahí se han dibujado los ángulos de 90 grados. Sí, puede ser cualquier recta. Incluso si no pertenece o si no está pasando esta recta por el punto de intersección de la recta perpendicular al plano, o sea, de la recta L y el plano pi, como es el caso de la recta L3. Ahí la cuestión es cómo dibujo el ángulo de 90, ¿no? Ese es el problema en este caso. Pero no sería un problema tan complejo en realidad, porque sí podríamos hacerlo mediante algo. ¿Alguien me dice mediante qué podría ser ese gráfico ahí? Igual por actuación. A ver, alza la mano. A ver. El teorema de los tres Catherine. perpendiculares. Era alzando la mano, pero... ¿qué hacemos aquí? Bueno, ya nos vamos a darle a Angie, pero la próxima Angie tiene que alzar la mano, ¿no? ¿Quién era? Angie Grande. Ya. Vamos con cita grande. Sí, tiene actuación, sí, pero no se olviden, siempre hacen la mano, ¿no? Porque si no, no veo quién tiene prioridad, ¿no? Pero bien, vamos a poner la actuación a la señorita por esta vez. En ese caso, justo como dice la señorita, cuando una recta pertenece al plano, pero no pasa por ese punto de intersección, entonces hay que aplicar el teorema de las tres perpendiculares, que ya es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Eso sería muy importante, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esta parte. Segunda propiedad. Cuando una recta es perpendicular a dos rectas secantes, esta recta es perpendicular al plano que está formando estas dos rectas secantes. Por actuación, ¿por qué tienen que ser a dos rectas? A ver, Humberto tiene la mano alzada, supongo que es la anterior. Bájele, por favor. ¿Por qué no puede ser a una sola recta? Samira. Sí, ¿qué nos dice Samira? A ver. Samira. ¿Sí me escucha? Sí, díganos. Sí, ahora sí le escuchamos. Para que sea un plano tienen que copiar necesariamente dos rectas. Exactamente, para formar un plano deben ser dos rectas secantes, ¿no es cierto? Muy bien, Samira, ¿quién era? Chisaguana, ¿no? Ya, vamos a ver, la señorita tiene su actuación, muy bien. ¿Ya? No se olviden, no puede, ojo entonces, déjenme mostrarle un momentito, no sé si pueden observar bien, pero miren, aquí tenemos un marcador, bueno, una pintura de color verde y aquí una de color café. Ya, ¿qué pasa si es que yo digo que la de color verde es perpendicular a la de color café? Podemos garantizar que solo por esto la de color verde es perpendicular al plano que está teniendo la de color café, que es mi mano. ¿Podemos garantizar eso o no? ¿Qué me dice? No, porque un plano se caracteriza por tener tres puntos no colineales. Ya, con lo que estamos viendo hace un momento, ¿cómo sería? Con lo que acabamos de ver hace un momento, ¿cómo sería esto? Mire,
Esta recta, la de color verde, es perpendicular a la recta de color café. Y resulta que la de color café está en el plano que es mi mano, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿será que puedo garantizar que la recta de color verde es perpendicular a mi mano o no? Esta no es proyectación. Solo quiero que me respondan. A ver, ¿qué nos dice Stalin? Sí es perpendicular, porque es perpendicular a una recta que pertenece al plano. Y hace un momento que vimos, no vimos que tiene que ser a una recta, sino a cuántas rectas. A ¿Ah? 2. A 2. A dos rectas. Por lo tanto, no sería perpendicular. No sería. Ojo. ¿Sí? En este caso, ¿va a ser perpendicular a la recta de color café? Sí, pero no a este plano, no a mi mano, ¿sí? Porque lo único que nos garantiza, esto va a garantizar que esta recta va a ser perpendicular solo a esta recta, solo a la recta de color café, ¿sí? Para que sea perpendicular a mi mano, ¿qué debería ser? ¿Qué debería pasar? Esta recta de color verde debería ser perpendicular a la recta de color café y tal vez a la recta de color celeste, que voy a ponerle por acá, y que también está en el mismo plano, ¿sí? Si es que se cumple esto, si es que es perpendicular a la recta de color café y a la de color celeste, ahí sí puedo decir entonces muy bien, es perpendicular a mi mano también. ¿De acuerdo? Es lo que se tendría en este caso, ¿no? Bueno, quizá decirles a mi mano no está del todo bien, porque recuerden que un plano es una figura de una superficie, una figura de 2 dimensiones, y bueno, mi mano tendría aquí un poco una curva, ¿no es cierto? Entonces, no se olviden que un plano es algo de 2 dimensiones, es una superficie, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que tendríamos para este caso, ¿no? Bien, ¿qué más? Vamos por acá abajo. Y ya, aquí viene el teorema de las 3 perpendiculares. Ya, esto vamos a usar bastante, ¿sí? Entonces, esto sí quiero que ponga mucha atención, ¿sí? Si es que no lo entiende, me dice, le vuelvo a repetir, no hay problema, ¿sí? Pero esto tiene que entender bien, ¿ya? Bien. Bueno, ahí está toda la teoría, ¿no es cierto? Yo les voy a hacer aquí en otro ejemplo, ¿sí? El que está aquí en la derecha, y tenemos lo siguiente. Para empezar, miren, necesitamos como hipótesis una recta. Decíamos que esto nos sirve para graficar el ángulo de 90 grados de una recta que es perpendicular a un plano, ¿sí? Vamos a ponerle una recta de color negro. Un segmento en este caso, ¿ya? De color negro, ¿ya? Y le digo que viene desde la parte superior hacia la parte inferior. Entonces, ¿qué pasaba cuando le cortamos a una recta con un plano? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué se formaba en ese plano? ¿Qué pasa cuando una recta le corta a un plano? Forma 90 grados. Si es que es perpendicular, formaría 90, pero... Sí, es una recta secante, muy bien. Es una recta secante, pero ¿qué es lo que forma? ¿Qué se forma cuando esta recta... Forma un punto. Es un punto, muy bien. Forma un punto, ¿de acuerdo? En este caso le voy a poner el punto B, ¿ya? Entonces le corta, esta recta le corta al punto, en el punto B, ¿sí? Y acá abajo pongámosle una letra C. Pongamos una letra C. Para empezar, usted tendría que decirme algo acerca de mi gráfico, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que decirme? Que debería poner líneas entrecortadas desde B hasta donde termina el plano. Exactamente, líneas entrecortadas, ¿no es cierto? No se podría ver desde B hasta en donde termina el plano, como dice la señorita. ¿De acuerdo? Sí, porque yo le estoy... esta recta, ¿no es cierto? Viene desde la parte superior hacia la parte inferior. Entonces, se podría ver el segmento AB, pero no se podría ver esa parte, ¿no? Desde B hasta donde le topa el punto, ¿ya? Y bueno, lo que está acá abajo, eso sí se podría ver, ¿no? Vamos a decir que como hipótesis, ojo, como hipótesis, por acá hipótesis, la recta AB, ¿sí? Es perpendicular al plano P, ¿sí? Perpendicular al plano P. La primera hipótesis que vamos a tener aquí. Ya. Y voy a tener otra recta, vamos a por acá otra recta, color tomate, que pertenece al plano P, ¿sí? Le vamos a poner aquí un nombre, una recta DE, pongamos. Esta es la recta DE, ¿ya? DE pertenece al plano, DE es coplanar con el plano, ¿sí? Está en el plano. Bien, tenemos esta recta DE. Y yo quiero dibujar, para empezar, la primera pregunta aquí sería AB, esta recta AC, este segmento AC, es perpendicular al plano P. Por lo tanto, ¿también sería perpendicular al segmento DE? ¿Sí o no y por qué? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque hace un momento, ¿qué veíamos? Que si una recta es perpendicular a un plano, ¿es perpendicular a quién?
a todas las rectas, ¿sí? A todas las rectas que pertenecen al plano. Incluso esta recta DE que no pasa por B. Porque si yo tuviera una recta que pasa por B, como la que estoy dibujando en este momento, ahí podríamos dibujar 90 grados, ¿sí? Eso no está tan complicado de hacerlo, ¿no? Pero en el caso de que no pase por ese punto B, por el punto de intersección, debo hacer construcciones, debo hacer el teorema de las tres perpendiculares. Entonces vamos a ver cómo se hace o cómo se puede formar ese teorema de las tres perpendiculares. Lo primero que usted debería hacer es una construcción, ¿ya? Esa construcción va a ser desde el punto de intersección del plano y la perpendicular, o sea, desde el punto B, una construcción, una perpendicular, voy a ponerle de color verde, ¿ya? Hacia el segmento que vamos a trazar la perpendicular, o sea, hacia DE. Entonces, trácele. Ahí está la primera perpendicular. Perdón, ahí está la segunda perpendicular. ¿Sí? Y pongamos ahí un punto. Es un punto F, pongámosle. Es un punto cualquiera, ¿sí? No necesariamente es el punto medio, no necesariamente es el punto inicial, es un punto cualquiera de DE, ¿no? Y si es que no podía dibujar la perpendicular, debería prolongar DE y ahí dibujarla. Y les digo que es la segunda porque por actuación usted tendría que decirme en dónde está la primera. ¿Quién me dice dónde está la primera? A ver, Stalin ya tenía la mano alzada, supongo que es de la anterior. Kimberly alzó la mano primero. ¿Qué nos dice Kimberly? ¿En dónde está la primera y por qué? En AB. ¿En dónde? Porque es la ¿Qué ángulo es de perpendicular 90? al plano. Perdón, ¿puede La repetirme qué ángulo es de 90 primero? Ajá. El ángulo ABF. Perfecto. ¿Por qué el ángulo ABF ya es la primera perpendicular? Dígame nomás, sí está bien, pero ¿por qué es la primera perpendicular esa? Porque es la recta que pertenece al plano y es perpendicular al plano. Muy bien, porque BF pertenece al plano y AB es perpendicular al plano, por lo tanto es perpendicular a todas las rectas que pertenecen al plano, como a BF. Entonces, mire, ya están trazadas primera y segunda perpendicular. Hay que trazar la tercera perpendicular, que le vamos a trazar con un color café en este caso. Ya. ¿Cómo se traza la tercera perpendicular? Desde el punto que hemos construido, desde el punto F, hacia cualquier punto de la primera perpendicular, o sea, de la recta AB. Por ejemplo, puede ser el punto A, puede ser en la mitad de AB, puede ser más abajo de B, puede ser en C. ¿Sí? Ahí se traza el teorema de las tres perpendiculares, ahí se forma la tercera perpendicular, que sería el ángulo AFE. ¿Estamos? Y ese es el famoso teorema de las tres perpendiculares. ¿Sí? Es muy importante, ¿sí? No se olvidarán de este teorema, lo vamos a ocupar bastante en planos, también vamos a ocuparlos en ángulos diedros y seguramente también en algunas figuras de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, no sé si tenemos preguntas tal vez. ¿Preguntas? No, ya, entonces voy a mostrarles la figurita en 3 dimensiones, ojalá le puedan ver, para que entiendan un poquito más, ¿no? Ustedes me van a ir explicando, ¿ya? Voy a intentar usar los mismos colores que tenemos aquí. A ver. Ya, aquí está. Vamos a decir que este cartón, este es un plano. Y este sí podría ser un plano porque es una superficie, 2 dimensiones. Miren, no tiene inclinación. Entonces esto sí es un plano. Miren, quiero que observen ahí. No sé si están observando. ¿Sí pueden observar todo lo que estoy mostrándoles ahí? ¿Sí se puede ver? Sí. Ya. Entonces, ¿qué representaría la pintura de color negro? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué representaría la pintura de color negro? La recta. La recta que cumple ¿qué condiciones? Es una Es secuencia. perpendicular al plano. Perfecto, es la perpendicular a todo este plano, ¿no es cierto? Eso es la recta de color negro, muy bien. Es la recta entonces perpendicular a todo el plano, ¿ya? Como es perpendicular a todo el plano, también va a ser perpendicular a la recta de color, tomate, ¿no es cierto? Tomate. Entonces aquí les pregunto, ¿qué es lo que tendría usted que hacer? ¿Qué era lo primero que tiene que hacer para trazar la perpendicular entre la recta de color negro y la de color tomate? ¿Qué es lo primero que teníamos que hacer? A ver, ¿quién nos recuerda?
Trazar una recta desde el punto de intersección con el plano hasta un lado de la recta que está coplanar al plano. Perfecto. En este caso, ¿de qué color le pusimos? Ya me olvidé. Verde. Ya. Entonces sería, desde este punto de intersección, ¿no es cierto?, de la de color negro, trazamos, mire, con esta pintura de color verde, una perpendicular justo en la recta de color tomate. ¿Sí? Pero aquí se ha formado la segunda perpendicular. ¿Cuál es esa segunda perpendicular que es nuestra construcción? Es el ángulo de 90 grados formado entre la pintura de color verde y la de color tomate. Ahí está la segunda. Porque ¿en dónde está la primera? ¿Entre qué rectas se ha formado la primera? Entre el negro y el verde. Perfecto, entre la de color negro y la de color verde. Ahí se ha formado la primera. Primera y acá la segunda. Entonces, como ya tenemos la primera y la segunda, inmediatamente usted, ¿qué tendría que decirme? ¿De dónde a dónde trazó la tercera? De la recta perpendicular al plano a la recta acoplada al plano. Perfecto. Es decir, desde este punto de intersección entre el punto que se ha formado cuando usted le corta la de color verde y la de tomate, este punto que estoy señalándole en este momento, ¿sí?, hacia cualquier punto el que usted quiera de la recta de color negro, ¿sí? Generalmente se le hace hasta este punto que está acá arriba. ¿Por qué? Porque es un punto conocido. Entonces puede ser de esta manera. Déjenme ver si es que le puedo poner bien. Ya, algo así. ¿Sí? No sé si le están viendo. Ahí está. Ahí se forman las tres perpendiculares. ¿Cuál es esa tercera perpendicular? Esa tercera perpendicular está formada entre qué pinturas, entre qué colores. Naranja y café. Exactamente, naranja y café. Ahí se formó la tercera perpendicular. ¿Estamos? Este es el famoso teorema de tres perpendiculares que tenemos aquí y que, como les decía, sí les sabe causar varios problemas. Entonces, por eso es que la idea era que revisen el video, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta tal vez de lo que es el teorema de tres perpendiculares? ¿Preguntas? ¿Es la única forma de plantearlo? No. Verán, en ocasiones, también como dato, me suelen dar la primera y la tercera perpendicular como dato. Esto anotarán, por favor, esto no está en el PDF. Si es que yo tengo como dato la primera y la tercera, puedo deducir o puedo concluir la segunda perpendicular. Repito, si es que como dato usted tiene la primera y la tercera perpendicular, puede usted concluir la segunda perpendicular. ¿Ya? Entonces, muy importante esa parte, por favor, no se olvidarán. ¿Ya? Esto vamos a trabajar bastante, ¿no? este bimestre. ¿Ya? Bien, vamos acá abajo entonces. ¿Qué más nos dice? ¿Cómo se forma un ángulo entre una recta y un plano? Para formar el ángulo entre una recta y un plano siempre hay que proyectar esta recta. Entonces, mire, tenemos la recta AB, ¿sí? Y proyectamos la recta AB, que sería, mire, el punto A ya está proyectado. ¿Y cómo se proyectaba? ¿Se acuerda? Se sacaban rectas perpendiculares. Por eso es que desde B hemos bajado B', ¿sí? Y la proyección de AB sería AB'. Hay igual por actuación, ¿cómo se llamaba BB'? ¿Qué era ese BB' en cambio? ¿Qué representaba ese BB'? ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Qué nos dice Angie? A ver. Creo que bajó la mano Angie. Arthur. No, no es el punto proyectado. Yo quiero saber qué representa el segmento BB'. ¿Qué nos dice Arthur? A ver. La recta perpendicular al plano. Sí, es una recta perpendicular al plano, pero tiene un nombre específico para... No, la proyección es la recta AB', esa es la proyección. Después de Arthur estaba Alison. ¿Qué nos dice Alison? ¿Cómo se llama esa recta? La arista. No, no era la arista. La arista es cuando se intersecan dos planos. ¿Qué nos dice Jefferson? En general, tal vez no sería la altura del triángulo. Sí, pero representaba algo específico aquí. O sea, cuando teníamos proyecciones, este segmento BB' representaba algo, y no es la altura. O sea, sí es la altura, pero representaba algo. Justin. La proyectante. La proyectante, muy bien, Justin Vega, ¿no es cierto? Vamos a ver, entonces, ¿dónde está Justin Vega? Perfecto. Es la proyectante. No se olvidará, esos son los elementos, ¿no es cierto? AB es el segmento a proyectarse, AB' es la proyección,
y BB' es la proyectante. Esto vimos en triángulos rectángulos, ahí vimos, no sé si recuerdan, ahí veíamos esto de la proyectante y la proyección, ¿ya? Y bueno, aquí le puse algo que un día me preguntó un estudiante, me dijo, ¿qué pasaría si es que yo tengo un punto C que está entre A y B y yo le quiero proyectar al punto C? Me decía, ¿la proyección de C cae en AB'? La respuesta es que sí. ¿No? Sí cae. Entonces, esto se da a que CC' sería paralela con BB', ¿sí? Entonces quedaría también el segmento AB', ¿sí? Y mire que hemos formado. Hemos formado dos triángulos semejantes ahí. Si es que esto sacamos en dos dimensiones, bueno, aquí no creo que sea necesario porque sí está fácil darse cuenta de eso, ¿no? Pero formaríamos dos triángulos semejantes, ¿sí? Y bueno, ¿y cuál es el ángulo entonces entre esta recta y plano? El ángulo entre una recta y un plano siempre va a ser el ángulo formado por la recta y la proyección. En este caso el ángulo alfa. Mire, es el ángulo formado por el segmento AB y por la proyección de AB, que es AB'. Ese ángulo alfa, no se olvide, entonces es el ángulo entre una recta y un plano. ¿Qué significa esto? Que de ahora en adelante, cuando usted le diga calcule el ángulo recta a plano, lo que usted va a hacer es dibujar la proyección y de ahí dibujar el ángulo entre la recta y la proyección. No se olvidará. ¿Sí? Vamos por acá abajo y bueno, ya se acabó. No sé si tenemos preguntas en general, tal vez. Yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, estaba viendo algunos ejercicios y me hablaba sobre un cuadrado. En ese caso, que la superficie es un cuadrado, algo así me hablaba. ¿Y cómo le dibujaría al cuadrado? Ya, muy buena pregunta, ¿no es cierto? Déjenme poner aquí. No sé si le vieron, si se acuerdan cómo estaba el plano que les mostré. El plano en donde dice las tres perpendiculares, este cartoncito. Ese es un cuadrado. Es prácticamente un rectángulo. A ver, otra vez, mostrémosle. Ya, esta figurita. Sí. Ahí creo que ya le pueden ver, ¿no es cierto? Miren, este es un cuadrado, es un rectángulo, ¿no es cierto? Y en la vida real les estaría mostrando tal cual está en este momento, ¿no es cierto? Entonces, si usted tiene un ejercicio de este tipo, ¿no es cierto? Y usted va a dibujar este cuadrilátero, seguramente no le va a dibujar como dibujamos en dos dimensiones. O sea, no va a dibujar esto. No va a dibujar el rectángulo de esta manera. Porque usted no está viendo esta figura, ¿no es cierto? A menos de que yo le ponga de vista frontal. Ahí sí. ¿Cómo le está viendo usted en realidad? Le está viendo como un paralelogramo. Seguramente usted está viendo algo así. ¿Sí? Entonces, ese tipo de figuras les dibujamos así. ¿De acuerdo? Entonces, no se olvidarán, no dibujarán tal cual lo ven en dos dimensiones, sino más bien un poco más realista, que en este caso sería como un paralelogramo. ¿De acuerdo? Lo mismo con un círculo. ¿Cómo sería un círculo? En el caso de un círculo, deberían dibujarlo como una elipse, que ya vamos a ver justamente desde el primer ejercicio que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Esa sería, ¿no? Entonces, sí, muy buena pregunta la del compañero. No dibujarán como dibujan en dos dimensiones. Tendrán cuidado, ¿sí? Bien, Justin también tiene una pregunta. Ya, gracias a usted por la pregunta. ¿Qué nos dice Justin? No, ningún ingeniero. ¿Ninguna? Ya, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aiden. Y se le envié por el chat para que si por favor podría explicarme esa pregunta del control de lectura. Ya, ok. La recta L es perpendicular a la recta L2. L2 pertenece al plano P. Entonces, podemos garantizar que la recta L es perpendicular al plano P. Ya, creo que eso es justamente lo que hablamos hoy día. A ver, ¿quién le responde al compañero? Miren lo que dice aquí. La recta L es perpendicular a una recta L2. Y L2 pertenece al plano P. Entonces, ¿podemos garantizar que L es perpendicular al plano P? Sí. No. No. No, porque ¿Por qué no? En dos planos. Tiene que haber Necesitamos dos rectas. Perfecto, necesitamos dos rectas. ¿Sí? Y ahí solo me está diciendo que es perpendicular a una recta, a L2. ¿Sí? Es como lo que le dice en el caso de mi mano, ¿no es cierto? Cuando les puse una pintura en mi mano, les dije, esta recta de color café es perpendicular a esta pintura. Les decía, esto es como hipótesis. ¿Es perpendicular a mi mano? La respuesta es que no. Pero, si es que es perpendicular a dos pinturas que están en mi mano, ahí sí puedo decir que es perpendicular al plano de mi mano. Entonces, la respuesta ahí es falso, ¿sí? Y se da porque es perpendicular solo a una recta y tiene que ser perpendicular a dos rectas, ya que dos rectas forman un plano. Con dos rectas usted puede estar seguro de que está determinando un plano, ¿sí? Esa sería la respuesta. ¿Alguien más?
Inge, ¿y un plano también se puede terminar con 4 puntos no colineales? No solo con 3, sino también con 4, ¿o no sería posible? Con 4 puntos no colineales. Con 4 puntos no colineales. Y que Correcto. si no son coplanares, determinamos el espacio, ya no un plano. ¿Sí? Por eso es que en la teoría aquí nos dice con 3. Es con 3. Porque si es que uno de esos 4 puntos que usted me dice ya no es coplanar con los 3, coplanar, no colinear, coplanar, entonces ya no es un plano, sino es el espacio. ¿Sí? Entonces la teoría sería solo con 3. Con 4 no necesariamente. Con 4 puede ser también el espacio. ¿Sí? ¿Alguien más? Bien. Vamos entonces ya con los ejercicios, ¿ya? Entonces igual, ¿no? Voy a hacer estos ejercicios, voy a hacerles uno o dos, los 2 primeros tal vez haga yo, y después si lo hacen ustedes, ustedes me ayudan, ¿no? Vamos a intentar graficar lo que está aquí. Ya, entonces, tómese más su tiempo, no se preocupen. Y para empezar voy a decirles que el gráfico del libro está mal, ¿sí? Quiero que usted intente imaginarse, ¿sí? Y solo me diga cuáles son las líneas que deberían estar entrecortadas. ¿Quién me dice? A ver. Practiquen un poco eso. A ver, ¿cuáles son esas líneas que deberían estar entrecortadas? EB. EB. Ya, EB para empezar, muy bien. Porque EB está siendo tapado, está siendo opacado. ¿Por quién? Por el triángulo ABC y el triángulo SA, ¿no es cierto? EB, muy bien. Vamos a poner líneas entrecortadas ahí entonces. Póngale líneas entrecortadas. Ya está. Listo. Pero no es la única parte que debería estar entrecortada. Hay otra parte también que debería estar entrecortada, que no se podría observar. La gran parte del arco EB. Esto. ¿Cierto? Lo que está atrás en el círculo, lo que dice el compañero, es una parte del arco EB. Eso tampoco debería verse, ¿no es cierto? Entonces, pongámoslo ahí entrecortado. ¿Ya? Todo eso sería lo que no se podría observar. No sé si es que me estoy olvidando de algo más. No, creo que eso es lo único que no se podría ver, ¿no? Todo lo demás sí sería visible, ¿no? Serían líneas continuas. ¿Ya? Ahora sí, hagan el gráfico, por favor. Quiero que grafiquen esto y pongan los datos y ya vamos a comenzar a resolver iguales, ¿no? Entonces, mientras van haciendo el gráfico, sería bueno también que vayan analizando, ¿no? Por si acaso, ese punto O es el centro del círculo. Esa Q es para decir que ese plano es Q. Y es un círculo, ¿no? Pero si le ven que no le están dibujando como un círculo, sino como una elipse, es porque estamos en 3 dimensiones, no se olviden. Sí, porque ya, como ya vieron con el cuadrado, ¿no? Y bien que nos preguntó el compañero, ¿no es cierto? Usted no, cuando yo les muestro un cuadrado en 3 dimensiones, no están viendo el cuadrado tal cual, a menos de que les esté mostrando de vista frontal. Pero si les muestro como como les indiqué en la cámara, ¿no es cierto? Estamos viendo un paralelogramo. Lo mismo pasa con el círculo, ¿sí? No estarían viendo un círculo, sino una elipse. Entonces, vamos, grafiquen eso por favor. Mientras van graficando, quisiera que también vayan analizando qué nomás tienen ahí. 2 minutos para que hagamos ese análisis y comenzamos.
Bien, vamos a ver entonces. Yo voy resolviendo, si usted me va ayudando nomás, ¿no? Me va diciendo qué nomás tenemos aquí, ¿no? Me dice que AB es perpendicular al plano Q. Entonces, eso ya me estaría dando algo, me estaría diciendo algo muy importante. Quiero que ustedes me recuerden, a ver, ¿qué propiedad podríamos decir gracias a esa primera hipótesis? De que AB es perpendicular al círculo, al plano Q. Que AB ¿Qué podríamos decir? también son perpendiculares a todas las rectas contenidas en el plano. Perfecto. Que AB es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano Q. Es decir, que podríamos dibujar un ángulo de 90 grados, ¿en dónde? En el ángulo ABE, por ejemplo, pongámosle ahí un 90 grados, ABE. Y también sería perpendicular con la recta, con el segmento BC. Entonces podemos poner ahí 90 grados. ¿Ya? Y aquí mi pregunta es la siguiente. ¿Será que AB también es perpendicular con EC o no? AB perpendicular con EC o no? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque S pertenece al plano Q. Sí es perpendicular. Solo que está difícil dibujarle. Parece que está difícil. Porque usted sabe el teorema de las tres perpendiculares. Entonces ya sabe que si es que necesitaría hacer eso, debe hacer el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ya? Dice, el ángulo EAC es igual a 30. El ángulo EAC, el ángulo que está acá, pongámosle 30 grados. ¿Ya? EO igual a OB igual a 7. Me está dando el radio del círculo. Dice que el radio mide 7. Ponle 7, 7. CB es igual a 10. Este lado de acá mide 10. ¿Ya? Y quiere la superficie del triángulo EAC. ¿Ya? Es lo que tenemos. Nada más. Bien, les diría cómo comenzarían, pero la verdad es que tal cual está aquí, quizá está un poco complicado de que ustedes se den cuenta de algo muy importante. ¿Sí? Y entonces era el ejemplo con el que comencé, ¿no? Con lo que comenzamos el día de hoy. Que tenemos una figura en 3 dimensiones, ¿sí? Y cuando se les complica, le hacemos una figura de 2 dimensiones, ¿ya? Y les recomiendo que hagan eso ustedes. Primero en figuras que sean un poco complicadas, ¿sí? Y 2, hasta que entiendan bien. Ya cuando entiendan bien, ahí sí ya pueden hacerlo directamente todo, ¿no? Quiero que hagan lo siguiente. Vamos a dibujar el plano inferior, lo que está debajo, o sea, el círculo. Entonces, vamos a ver, en 2 dimensiones, ¿no? En 2 dimensiones. ¿Cómo serían 2 dimensiones? Ahí sí, pues, dibujo en el círculo, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos un diámetro EB, pónganle el diámetro EB. Tenemos una cuerda BC y una cuerda S, ¿no? Vamos a poner todos esos elementos. Tenemos aquí, esto vale E, esto es D, esto es B, esto es C y esto es O1. Ya está. Y por ahí tenemos un 7, 7, ¿no? O1. Esto mide 7, esto mide 7. No sé si es que me estoy viendo algo más. Ah, BC mide 10 también, ¿no? BC mide 10, ¿ya? Estoy sacando, miren, en 2 dimensiones ese plano, lo que está en la parte inferior, ¿sí? Para que se den cuenta de algo muy importante. ¿Qué es de eso que deberían darse cuenta que es muy importante? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué dice Justin? A ver. Sí, Justin. No sé si no le escucho solo yo o todos. El ángulo se mide 90. Perfecto, muy bien. Miren, observen el ángulo SB. Es un ángulo inscrito. ¿Cuánto mide todo este arco EB? Mediría 180 porque EB es un diámetro, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ángulo SB mide 90 grados. ¿Ya? Eso hemos concluido aquí en 2 dimensiones. Pongámosle eso en nuestra figura, en la figura de 3 dimensiones. O sea, el ángulo SB, ahí abajo, 90 grados. Ya, le estoy poniendo de color azul también. Y usted, que es, ¿no es cierto?, bien atento, solo por hacer eso me tendría que decir, mire, me acabo de dar cuenta de algo muy importante. ¿De qué deberían darse cuenta? A ver. De que podemos sacar la otra diagonal. ¿Cómo la otra diagonal? El teorema de los 3 perpendiculares. Perfecto, ¿no es cierto? Los dos compañeros tienen razón, ¿no es cierto? Pero quizá el teorema de 3 perpendiculares aquí es fundamental. Observen,
Tenemos la primera perpendicular en el ángulo ABC. Ahí está la primera perpendicular. Tenemos la segunda perpendicular en el ángulo BCE. Por lo tanto, ¿en dónde le dibujo la tercera perpendicular? En el ángulo SA. Perfecto, el ángulo SA. Póngale, el ángulo SA es igual a 90 grados. ¿Ya? Póngale ahí, teorema de las tres perpendiculares. Ya está. Muy bien. Vamos a ponerle de color verde. Hemos dibujado, mire, el teorema de las tres perpendiculares. Solo que, ¿se acuerdan que cuando teníamos la primera, qué teníamos que hacer? Una construcción, ¿no es cierto? Teníamos que hacer la construcción, pero resulta que en este ejercicio ya nos dieron haciendo la construcción. ¿Cuál sería ese segmento que representa la construcción que había que hacer? No sería de hasta ahí la construcción. ¿Cuál fue la construcción que nos dieron? CB. CB, perfecto. El segmento CB, esa fue la construcción que teníamos que hacer, pero que en este caso el ejercicio ya nos dio. ¿Sí? Entonces, la tercera perpendicular sería ¿desde dónde? Desde el punto C hacia cualquier punto del segmento AB. En este caso, hacia el punto A, porque tenemos datos en el punto A, tenemos ahí un 30 grados. ¿Sí? Entonces, nos conviene hacer ahí. Y esto es una buena noticia porque yo quiero sacar la superficie del triángulo EAC. Y miren que gracias a esta tercera perpendicular ya tenemos dos datos en el triángulo EAC. Tenemos el 30 y el 90 grados. Nos hace falta un dato y esto está resuelto, ¿no es cierto? Y para eso nos sirve lo que nos dijo Aiden en cambio. ¿Qué nos dijo Aiden? Dijo, verán, ustedes en el triángulo EBC pueden sacar ese. Sí, tiene razón. ¿Cómo sacaríamos ese? ¿Alguien se da cuenta cómo podríamos sacar ese? Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Es un Pitágoras, ¿no es cierto? Y si no le ven ahí en la figura de tres dimensiones, pues véanle aquí en el círculo, el triángulo EBC, ¿no es cierto? Es un triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa 14 y el cateto 10. Ya puedo sacar ese. Ya, hagamos ese teorema de Pitágoras entonces. ¿Cómo se llama? 14 al cuadrado es igual a aquí. Sería igual a 10 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado que sería S al cuadrado. Ya está. Póngale entonces ahí Pitágoras, ¿no es cierto? ¿En dónde? En el triángulo SB. Triángulo SB. Y con ello ya tengo ese, ¿no? ¿Nos ayudan los demás? ¿Cuánto nos da ese, por favor? $9,79. 9,79. Muchas gracias. Pongamos desde 9,79 en el gráfico, ¿no? En el de tres dimensiones le voy a poner 9,79. Ya está. Bien. Y con eso ya tenemos tres datos en el triángulo ECA, que es de la superficie que yo quiero sacar. ¿Sí? No sé si se les está haciendo difícil observar ese triángulo en tres dimensiones. No sé si es necesario sacarle. O si le están observando bien. Ya. Creo que se les está complicando. No se preocupen. Saquémosle en dos dimensiones. Entonces, vamos a dibujar el triángulo ECA en tres dimensiones. Perdón, en dos dimensiones. Entonces voy a dibujarle por acá abajo. Tendríamos algo así, ¿no? Triángulo, rectángulo. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos E. Acá tenemos a C. Y arriba teníamos a A. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí un 90 grados en C. Tenemos en A un 30 grados. ¿Sí? Y tenemos que el segmento S es 9,79. 9,79. Ya está. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Ya que hay que sacar la superficie de este triángulo y usted ya tiene tres datos. Ya tengo todo entonces, ¿no es cierto? ¿Cómo sacaríamos en este triángulo que hemos tomado aquí la superficie? ¿Qué harían ustedes? A ver. Relaciones métricas en triángulos rectángulos. Trigonométricas, ¿no? Trigonométricas sería, ajá. ¿Qué función trigonométrica debemos hacer? Tangente. Yo calcularía AC, ¿no? Sí, la tangente, perfecto. Ajá, la tangente. Tangente de 30 es igual a ¿quién? Al cateto opuesto, que es 9,79, sobre el adyacente, que es AC. ¿Sí? Hemos aplicado funciones trigonométricas en el triángulo EAC, ¿no? Y ya tengo AC. ¿Nos ayudan cuánto mide AC, por favor?
A ver, nos dicen cuánto mide el segmento AC. 8,47. 8,47. Y si ya tengo el segmento AC, que ha sido 8,47, pues ya tengo todo, porque ya podríamos sacar la superficie de este triángulo. Como es un triángulo rectángulo, o como tengo dibujada la altura, en el cuarto y último paso, ¿qué diríamos? Que la superficie del triángulo EAC es igual a ¿qué? Base por altura sobre 2, es decir, 9,79 por la altura que es 8,47 y esto dividido para 2. ¿Sí? Base por altura sobre 2, es lo que estoy aplicando, ¿no? Y con eso usted ya tendría que decirme cuánto es la superficie, por favor. ¿Cuánto sale la respuesta? A ver, ¿alguien nos ayuda? ¿Cuánto les quedó la respuesta de la superficie? 41,46. ¿No sabe la respuesta del libro, seguros? A Sí mí me dictaron salió todos los... 83,03. Entonces sí sale esa respuesta que está ahí. Sí, me salió cerca, 83,03. Ya, bien están dos. 83,013. Sí, ¿qué sería nuestra respuesta, no? Pero no debería salir porque veo aquí que... Sí. Está mala, me equivoqué, era 16,95. Ya, ¿qué se equivocaron? ¿En dónde está mal? Dígame nomás. En ese, digo en AC. En AC. Ya, AC. ¿Cuánto mide AC? 16,95. 16,95. Ahí sí, ya, perfecto. Ya, entonces hágale con el 16,95. Por favor, mírenle ahí cuánto sale. Sí, con eso me salió eso, Inge, no le vi. Ya, perfecto. Con eso dice el compañero que sí sale, ¿ya? Sí, porque si no también ya me estaba viendo que estaba muy pequeño. ¿Ya? Muy bien. 16,95. Con eso sale la respuesta. Sí, compañero, muchas gracias. Muchísimas gracias a los compañeros que nos estaban ayudando. No sé si tenemos alguna pregunta en este ejercicio. ¿Preguntas o algo que quiera que le repita? Sí. No sé si podría repetir la parte del teorema de las tres perpendiculares. Ya, claro. ¿Solo aquí en el gráfico o quiere que le muestre el cartoncito que les puse? Para que ahí identifique cuál es cuál. Solo, si le entiende solo aquí, si le digo solo con esto, o quiere que le muestre el plano con las pinturas. O sea, lo único que no entendí fue en el ángulo C, o sea, ¿por qué le ponen 90 grados en la recta AC? O sea, solo ahí nomás me perdí. Ya, la segunda perpendicular, que es el ángulo SB, fue porque este ángulo es un ángulo inscrito. Observe la figura de 2 dimensiones. EB, como es un diámetro, todo el arco EB mide 180, por lo tanto, la medida del ángulo SB es 90. Ahí está esa perpendicular. Esa perpendicular le pusimos en la figura de 3 dimensiones, en el ángulo SB. Ahí estaba la segunda perpendicular. Entonces, observe. La primera es el ángulo ABC. La segunda es el ángulo BCE. La tercera, ¿cuál sería la tercera entonces? Sería el ángulo ACE. Sí, es el teorema de las tres perpendiculares, lo que vimos. No sé si estamos así claros o necesitamos mismo la figurita con las pinturas para que ahí identifique cuál es cuál. No, dije ya. Ya le comprendí. Ya, ok. Gracias. Si es que se les complica, me dicen nomás, por favor. Como les digo, yo sé que esto, al menos la primera clase, o sea, el día de hoy, no es tan fácil identificarlo. Sí, no es tan fácil. Pero justamente por eso es que si es que necesitan ayuda, me dicen y yo les muestro con la figura y con las pinturas que teníamos, ¿no? ¿Alguien más alguna pregunta? Ya, ok. Vamos a tomarnos solo unos 4 minutos hoy. Sí, 4 minutos hoy de receso para que podamos continuar. ¿Alguien nos está preguntando por ahí? Ya. Ok, ya, sí, no hay problema aquí. Dice el compañero que sí se le está complicando. Vamos a hacer entonces con la figura y el cartón. Déjenme ver, ya me olvidé dónde dejé esto. Ok, voy a mostrarles nuevamente la figura y ustedes me van a ir diciendo cuál es
qué representa cada una de las pinturas, ¿no? Entonces, a ver. Ya. Supongo que ya están viendo, ¿no? Bien, entonces veamos, déjenme ver. Ya. ¿Qué representaría la pintura de color... ¿Qué color es este? Naranja, ¿no? Naranja. La de color naranja. ¿Cuál de las rectas de nuestro ejercicio, cuál de los segmentos de nuestro ejercicio representaría? ¿Qué me dice? A ver. Coplanar al plano. Ese. Comencemos con la más fácil. ¿Qué representaría la recta de color negro? La pintura de color negro. Perpendicular al plano. A ver, es la perpendicular al plano. Muy bien. Ya. Ahora, ¿qué representa entonces la recta de color naranja? Ese no sería. La recta S. S, muy bien, es S. Sí, es la recta S. Es la recta que no pasa por este punto, por el punto de intersección del plano y la pintura de color negro, pero es coplanar con este plano, ¿ya? Entonces, yo les decía que para que podamos hacer el teorema de las tres perpendiculares, hay que trazar primero la construcción. La construcción debería ser desde este punto hacia la recta, hacia el segmento de color naranja. ¿Cuál sería ese segmento? Sería la pintura de color verde. En este caso, justo en este ejercicio, sí, voy a ponerle la pintura de naranja más acá. Ya. ¿Qué es lo que pasa justo en este ejercicio? A ver, ¿qué es lo que está pasando con la pintura de color, de color verde? Comienza en donde está la pintura de color negro, ¿no es cierto? Que va a ser la recta BC. Esta pintura de color verde va a ser la recta BC. Pero justo hasta dónde es donde está siendo dibujada. A ver. Comienza en este punto, que es el punto, ¿qué punto era el ejercicio? El punto B. Sí, y debería dibujarse hasta dónde. Hasta ahí. ¿Hasta dónde? Sí. Hasta el punto, no sé qué punto es. Hasta el punto C. ¿De acuerdo? En este caso, mire, tenemos esto. ¿Sí? La construcción que deberíamos hacer, la de color verde, ¿sí? Para este caso, resulta que en el ejercicio ya me decía que como dato, ¿sí? Esa perpendicular justo coincide con el inicio del segmento C. Con el inicio del segmento C. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Tenemos dos perpendiculares. ¿Entre qué pinturas se encuentra la primera perpendicular? ¿Entre qué pinturas podríamos decir que ya tenemos la primera perpendicular? Negra y verde. A ver. Negra y verde. Entre la de color negro y verde, ahí está la primera perpendicular. ¿De acuerdo? ¿En dónde está la segunda perpendicular? Verde y naranja. Verde y naranja, exactamente. Solo que en el teorema que veíamos, nosotros teníamos que hacer esa construcción. Nosotros éramos los encargados de hacer esa perpendicular. Y en este caso, en este ejercicio, ya nos está dando esta construcción. Solo teníamos que darnos cuenta de que esa era la construcción. Perfecto, entonces ya tenemos las dos perpendiculares. Usted debería trazar la tercera. La tercera perpendicular que debería ser trazada, ¿desde dónde? A ver. Primero con las pinturas. ¿Desde qué punto hasta qué punto deberíamos trazar aquí? A ver. Sea desde la naranja hasta la negra. Perfecto. Desde la intersección entre la naranja y verde, o sea, desde este punto que es el punto C, sí, que lo estoy usando en este momento. El café, pongámosle. ¿Hasta dónde? Hasta cualquier punto de lo de color negro. El que usted quiera. Igual siempre se va a formar 90 grados. ¿Sí? En este caso lo hicimos hasta el punto, ¿qué punto era? El punto A. Entonces fue trazado de esta manera. ¿Sí? Y ahí está trazada la tercera perpendicular. ¿Entre qué pinturas ha sido trazada la tercera perpendicular? A ver, ¿quién nos dice? ¿No sería entre la roja y la tomate? Sí, es café, ajá. Sí, perfecto, entre la café y la color tomate, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, tomate naranja, ¿no es cierto? Eso. Ahí está la tercera perpendicular, ¿de acuerdo? Esa perpendicular es la perpendicular del ángulo SA. La que vemos en el gráfico, el ángulo SA, esa sería la tercera perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, miren, en este caso, solo en este caso, justo coincidió que la construcción llegó justo al punto de inicio de nuestra pintura, de nuestro segmento, ¿sí? Pero generalmente no ocurre eso, generalmente llega a cualquier punto de este segmento, ¿sí? Generalmente ocurre en cualquier segmento. Y a veces ocurre en el punto medio,
Eso vamos a ver ya en otro ejercicio, ¿sí? Pero en ocasiones ocurre justo en el punto medio. ¿Ya? Entonces eso tendríamos que analizar también. Ya vamos a ver con un ejercicio esto de mejor forma, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene preguntas o algo que quiera ver con esto de las pinturas que todavía se le está causando alguna duda? ¿Preguntas? No. Bien. Yo, ingeniero, Sí, dígame nomás. en el caso de las pinturas que tenía ahí, Ajá. ¿qué pasaría si es que desde el extremo de la pintura tomate, si es que mal no recuerdo? Tal como está en este momento. Ajá, desde la punta de la pintura negra hasta el extremo de la pintura tomate, igual se forma a 90 grados. Desde el extremo de la pintura, a ver, perdón, desde el extremo de la de color tomate, la que está aquí, Ajá, ¿hasta dónde? hasta la punta de la pintura negra. O café, no sé cómo se llama. Acá arriba, ¿sí? Ajá, siempre se forma 90. Ajá. A ver, perdón, se me cayeron las pinturas. Ya. O sea, usted me dice algo así, creo. No sé si puede verle bien el compañero. Se quedó congelada la pantalla, no sé si es que soy yo. Vamos de ahí. Ahí se puede ver. ¿Todavía no? Ahí como que está cargando, pero aún sigue congelado. Ah, lo siento, no sé. A ver, ¿cómo le pongo? No sé, a ver. Sí está un poco extraño. No sé por qué se hace así, creo que es por el fondo de pantalla que se está complicando. Ahí creo que ya está, ya se puede ver. No sé si le ven. No. ¿Se puede ver ahí o todavía no? Sí, ahí ya se ve. Genial. Ya. Sí. Usted me dice 90 grados. ¿De quién me está diciendo? Disculpe. La punta de la pintura negra o café. La Negra café. creo que es. ¿Quién? Negra. Con la punta de la tomate. No entiendo bien. Siempre forma 90 La de grados. color café. Esta, la de color café, esta me dice, ¿cierto? Porque estoy uniendo la punta de la de color negro y la de color tomate. Sí. Ya. Ahí se forman 90 grados, me dice usted. Ajá, sí o no. Ya. Si es que la de color verde era perpendicular, o sea, si es que se cumplía el teorema de las tres perpendiculares con la de color verde, es imposible que suceda eso. ¿Por qué? Porque en ese caso tendríamos aquí la primera perpendicular, mire la que estoy dibujando en este momento, ahí ya se formaría un 90 grados, ¿no es cierto? Ya se formaría un 90 grados. Y si usted me dice que ahora si le muevo acá la pintura de color café, se forma otros 90 grados, eso es incorrecto, porque el triángulo que estaría formado ahí tendría dos ángulos de 90 grados. ¿Eso es posible? ¿Es posible que un triángulo tenga dos ángulos de 90 grados? No. No, entonces la respuesta es que no. Sí. Si es que ya es con una de las rectas perpendicular, por ejemplo, en este ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí en el ejercicio, usted me está diciendo que el ángulo AS también es de 90 grados, ¿no es cierto? Eso es lo que le entiendo. ¿Así era? La Perdón, punta del color. ¿Sí? ¿me puedo volver a repetir? No lo escuché bonito. Ah, ya, ok, le decía que es imposible porque, mire, en el ejercicio que estábamos haciendo, observe el triángulo EAC. El 90 grados que usted me está diciendo estaría en el ángulo AS. Y es imposible porque en ese triángulo ya tenemos un ángulo de 90 grados. Es imposible que tengamos otro ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, no. Si es que ya se formó con una recta las tres perpendiculares, ya, esa es y punto. No se puede hacer más otro teorema de tres perpendiculares con la misma recta S, ¿sí? Con el mismo segmento S. Y justo lo que nos acaba de decir el compañero es un error típico, pero lo bueno es que sí podemos darnos cuenta cuando estamos equivocados. Sí, ya vamos a ver eso en un ejercicio también. Ya, ¿alguien más tiene alguna pregunta tal vez? Ya, gracias, Inge. Ya, gracias a usted. A la señorita Angie. Sí, Sí, vamos con Angie, de ahí sí. Ajá, para trazar la tercera perpendicular, siempre debe ser desde el punto donde es la segunda perpendicular.
Exactamente, siempre es desde el punto en donde se fue trazada la segunda desde el vértice de la segunda perpendicular hacia cualquier punto de la recta que es perpendicular al plano. O sea, podría ser la mitad de AB, puede ser el punto A, el que usted quiera. Pero siempre debería ser un punto conocido. Entonces, en este caso es el punto A. Sí, porque el vértice A ya tiene un 30 grados. Entonces, me sirve hacer esa tercera perpendicular, ¿no? ¿Alguien Es decir, más? estaría incorrecto decir que hay la tercera perpendicular en el segmento AE. Claro, el segmento AE no sería una tercera perpendicular, justo por lo que le acabo de explicar al compañero. Porque si esa es tercera perpendicular, mire el triángulo EAC. ¿Qué pasa con el triángulo EAC? Tendría dos ángulos de 90 grados, y eso es imposible. Sí, Claro, entonces, gracias, ingeniero. no, pues, ya. Ahí sí, ¿quién era el otro compañero que quería la pregunta? Yo, Inge. Ya, dígame. Desde A hasta S se trazaron una bisectriz. ¿Podría ser perpendicular? No, o sea, en este ejercicio, no, es imposible. Porque, mire, ya en C ya tengo 90 grados. O sea, el ángulo C ya mide 90 grados. Si usted traza la bisectriz y me dice que ahí también se forma 90 grados, le voy a decir que algo está haciendo usted mal ahí. Sí, le voy a decir que usted está planteando el ejercicio mal. Sí, porque, como le repito, como le dije a la señorita, estamos formando un triángulo con dos ángulos de 90 grados. Y eso es imposible. Usted sabe que la sumatoria de ángulos en un triángulo es 180, ¿no es cierto? De los tres ángulos internos. Y si usted me dice que ya tengo dos de 90, ya solo con esos dos se suman los 180. Entonces no es posible. ¿Sí? Eso sería. ¿Alguien más? Ya. Yo sé que tiene muchas dudas, pero, y justo lo que nos están diciendo los compañeros, sí, ese es el inconveniente que se suele tener aquí. Pero esas dudas se van a aclarar con estos dos ejercicios que vamos a hacer en este momento, ¿ya? Vamos acá abajo, vamos con este ejercicio. Y nuevamente les digo, el libro tiene un error de impresión, ¿sí? Usted me va a decir qué segmentos, qué parte debería estar entrecortada, ¿sí? Entonces quiero que observen el ejercicio antes de eso y me digan qué parte está entrecortada. A ver, ¿qué parte debería estar entrecortada? No debería ser la parte del plano, la parte de atrás. Exactamente, la parte de atrás del plano, ¿no es cierto? Lo que en este momento voy a quitar, ¿sí? Lo que estoy poniendo en este momento entrecortado. Eso no se podría observar porque está siendo tapado por los planos del triángulo APB y BPC. ¿Estamos? Eso sería. Ya. Ahora sí está bien dibujado. Entonces, dibujen por favor y vamos a resolver iguales este ejercicio, ¿ya? Y aquí se va a aclarar un poquito más lo de las tres perpendiculares y con dos ejercicios más que hagamos ya están listos, creo yo, ahí sí. ¿Sí? Pero ya, entonces copien lo más rápido que puedan. Yo voy a hacer el ejercicio igual, ¿sí? Ustedes me van a ir solo ayudando, ¿no? Pero quiero que copien lo más rápido que puedan. Sí, mientras van copiando sería bueno que analicen también, ¿no? The good doctor, Katy, va a darte good doctor. Ya, vamos ahí. Bueno, Doctor House es mejor que The Good Doctor, creo. Pero bueno, vamos acá. Vamos a ver este ejercicio entonces. Comienza acá y me dice PC perpendicular a Q, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos decir de esa primera hipótesis? A ver, me dice que PC es perpendicular al plano Q. ¿Qué se podría concluir ahí?
Que forma 90 Que es grados. perpendicular a todas las rectas que pertenecen al plano. Perfecto. Muy bien. Es perpendicular a todas las rectas que pertenecen al plano. Entonces, yo podría dibujar, por ejemplo, el ángulo PCA 90 grados. Póngale PCA 90 grados. Ya. Pero no solo eso, también podríamos dibujar otro ángulo de 90 grados. ¿Con quién sería? Sería el ángulo PCB también, ¿no? Póngale PCB 90 grados también. Ya. Y si yo le pregunto, ¿será que puedo dibujar con AB? ¿Qué tendría que decirme usted? ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? El teorema de las tres perpendiculares. Perfecto, el teorema de las tres perpendiculares. Tendríamos que dibujar el teorema de las tres perpendiculares. Ya vamos a ver eso, ¿no? Luego me dice que AB mide 8, póngale AB 8. Todo este segmento AB mide 8. Me dice PA mide 13 y PB también mide 13. Perfecto. PC mide 12, póngale un 12. Y quiero sacar la distancia desde el punto C hacia el segmento AB. Ya, entonces, mire, está pidiéndome sacar la distancia entre un punto y una recta. O bueno, en este caso un punto y un segmento. Aquí le vamos a poner como una X y le voy a pintar de color azul. Vamos de esa distancia, le vamos a representar por X. Va. ¿Alguien recuerda cómo se dibuja la distancia entre un punto y una recta? O un punto y un segmento. ¿Cómo se dibuja? A ver, si en algún ejercicio usted le dice, saque la distancia entre el punto tal y la recta tal, o el punto tal y el segmento tal. ¿Cómo se dibujaba esa distancia entre un punto y una recta? Una perpendicular. Eso. Una perpendicular desde el punto C hacia la recta B. Sí, hacia el segmento B en este caso. Entonces, vamos a dibujar eso. Y mire que yo ya me adelanto y digo, ese segmento va a ser o no entrecortado. ¿Será o no entrecortado? Sí. Sí, es entrecortado, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner entrecortado y como ustedes me dijeron, es una perpendicular. ¿Sí? No se olvidarán, así se saca la distancia entre un punto y una recta. ¿Ya? Y le vamos a poner un nombre a ese punto, no sé qué letra nos toca, la E pongamos. E. ¿Ya? Y ustedes, ya, eso queremos encontrar el segmento S que mide X. ¿Ya? Pongamos la X que es igual a S, pongamos en la tesis. ¿Ya? Hay que encontrar ese S y ya está el ejercicio resuelto. Bien. Ustedes que son bien intuitivos, tendrían que decirme, usted acaba de dibujar ese, pero a usted le faltó poner esto. ¿Qué me faltó poner? Ángulo recto en el ángulo SP. Perfecto. ¿Por qué tenemos un ángulo recto en SP? Porque PC es perpendicular al plano y S es recta del plano Q. Perfecto. PC perpendicular al plano Q y S pertenece al plano. Por lo tanto, tenemos que dibujar ahí una perpendicular. Muy bien. Ya. E inmediatamente, cuando hacen eso, usted tendría que decir, acabo de darme cuenta de algo muy importante. ¿De qué tendría que darse cuenta? Teorema de las perpendiculares. Que ya tenemos la primera y la segunda perpendicular, ¿no es cierto? Por lo tanto, inmediatamente, ¿qué tiene que usted decirme? ¿Sabe qué? Aquí está el teorema de las tres perpendiculares. ¿De dónde a dónde dibujo ese teorema? Esa recta que me falta. De A a P. De A a P. Perdón, de E no a podría ser de A a P. de E a Eso, Sí, sí, desde E hasta P sería. Ojo, desde E hasta P. Eso sería la tercera perpendicular. ¿Estamos? ¿Por qué? Observe, la primera perpendicular está en el ángulo PCE. La segunda en el ángulo SB. Y no se olvide que la tercera siempre se traza desde la segunda perpendicular, le trazo hacia un punto cualquiera de la recta que era la primera perpendicular. ¿Sí? Ahí hemos formado entonces el teorema de las tres perpendiculares. Justifiquemos eso. Primer paso, póngale ahí. ¿Sí? Póngale el ángulo, ¿cómo se llama? Ángulo AEP. AEP igual a 90 grados, ¿no es cierto? Por el teorema de las tres perpendiculares. Ya está. Hemos demostrado eso. ¿Sí? Pero usted, ¿no es cierto? Que es un pro, ¿no es cierto? Para geometría plana. Inmediatamente con esa perpendicular debería concluir algo muy importante en el triángulo APB. En el triángulo APB. ¿Qué deberíamos concluir en el triángulo APB? Que P es todas las líneas P fundamentales. es todas las líneas fundamentales. Muy bien. Observen el triángulo APB, triángulo APB.
Es un triángulo isósceles, porque tenemos 13, 13, y además de eso tenemos la altura PE. Como es una altura, se convierte en todas las líneas fundamentales, por lo tanto es bisectriz, es mediana, y como es mediana, pues digo AB medía 8, AE sería 4, y EB también sería 4. Porque es todas las líneas fundamentales. Ya que el triángulo APB es un triángulo isósceles. Entonces, mire, en este caso resulta que la construcción de la segunda perpendicular, o sea, el segmento CE, coincidió con que es el punto medio del segmento AB. ¿Se acuerdan en el anterior ejercicio? ¿En dónde se graficaba la segunda perpendicular? En el extremo, en cambio. Aquí, mire, coincidió con el punto medio del segmento. Entonces, miren, son casos, ¿no?, que se dan y que tenemos que analizar. Ya está. Y esta es una buena noticia porque miren el triángulo ESB, que es el triángulo que tendría que ayudarme a sacar, ya tiene 2 datos. Me hace falta un dato y esto está resuelto. ¿Qué podrían sacar de ese triángulo ESB? Teorema de Pitágoras en el triángulo PBC y conseguimos la longitud de BC, la medida de BC. Excelente. Muy bien. Miren todos el triángulo PBC. Triángulo PBC es un triángulo rectángulo. Tenemos un 13, un 12 y un 90 grados. ¿Sí? No sé si, yo creo que ya entendieron un poquito más esto de 3 dimensiones. Yo creo que ya le están viendo ese triángulo. Si no le está viendo, sáquele en 2 dimensiones, por favor. ¿Sí? Pero ahí podríamos aplicar un teorema de Pitágoras. Vamos con el Pitágoras. ¿Cómo sería el Pitágoras aquí? ¿Cuál sería la hipotenusa? Sería el 13, ¿no es cierto? Póngale entonces ahí 13 al cuadrado. ¿Dónde está 13 al cuadrado? ¿Es igual a quién? Es igual a 12 al cuadrado, ¿sí? Más S al cuadrado. Perdón, más BC al cuadrado, ¿sí? Entonces digo, muy bien, tenemos un Pitágoras. Póngale Pitágoras, ¿no es cierto? En el triángulo BPC. Ya. Y con eso saco BC, ¿no es cierto? ¿Cuánto me sale BC? 5 seguramente, ¿no es cierto? Ya tenemos BC. Digo, miren, la medida de BC es 5. Y miren que con esto, ¿no es cierto? Como decía el compañero, ya tienen 3 datos en el triángulo EBC. Observen el triángulo EBC. Ya tengo 3 datos. ¿Cómo sacaríamos el valor de S en ese triángulo? Con un teorema de Pitágoras. Exactamente. Otro teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la hipotenusa ahí? Sería BC. Entonces sería 5 al cuadrado, póngale 5 al cuadrado, es igual a ¿quién? Es igual a EB al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, más S al cuadrado. ¿Ya está? Hemos hecho un Pitágoras, pero ahora en el triángulo EBC. ¿Sí? Y con eso pues ya tengo ese que sería 3. Y el ejercicio estaría resuelto. ¿Estamos? Es lo que se tendría en este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio? ¿Preguntas? Entonces, miren aquí, justo la tesis nos obligó a hacer la construcción de la segunda perpendicular. La tesis nos dijo, tiene que hacer la segunda perpendicular. Sí, porque usted tiene que sacar la medida del segmento C. Entonces, muchas veces ocurrirá esto, ¿no? Ocurrirá que usted hace la construcción o está dibujando alguna hipótesis, alguna tesis, y luego usted logra deducir que esa ha sido la perpendicular. Eso es una muy buena idea. Eso es algo bueno, mejor dicho, porque ya no tenemos que hacer la construcción, sino ya tenemos un dato extra que nos está dando. ¿Sí? Eso sería. ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio? Vamos con otro ejercicio. Sí. Voy a repetir cómo le trazó el segmento C. El segmento C. Esa es la tesis. La tesis me decía, calcule la distancia entre el punto C y el segmento AB. Y les decía que siempre la distancia entre un punto y una recta es una perpendicular. Eso nos decía un compañero. Entonces significa que hay que trazar una recta perpendicular desde el punto C hacia el segmento AB. Entonces yo le tracé una perpendicular hacia cualquier punto de AB. No sabíamos a qué punto. Entonces usted le traza hacia cualquier punto. Al principio yo no sabía que E ha sido punto medio de AB. ¿Sí? De hecho no podíamos asumir eso, ¿no? Después, porque ya vimos que era un triángulo isósceles y eran las líneas fundamentales, ahí recién nos damos cuenta de que el punto E ha sido punto medio, ¿sí? Eso ocurrió en este ejercicio, ¿ya? Ya, gracias. ¿Ya? Ok, ¿alguien más? Bien, vamos de acá abajo. Vamos con este ejercicio. A ver, quiero que copien este ejercicio también, por favor. Estamos haciendo ejercicios que están muy parecidos a su deber, ¿no? Entonces,
Intentemos hacer lo más rápido que podamos para ver si alcanzamos a hacer unos 2 más. Bueno, ojalá alcancemos a hacer 2 más, o si no y por lo menos uno más, que sería un caso especial. Ya, entonces quiero que dibujen esto, pero lo más rápido que puedan. Sí, igual voy a hacer y ustedes me van a ayudar. Sí, pero a ver, vamos, dibujen por favor. Bien, vamos a ver. Entonces, igual, quiero que me intenten seguir. Por favor, me interrumpen nomás si es que en algún caso tienen, si no entienden algo, ¿no es cierto? Me interrumpen nomás. Y vamos a ver lo que dice aquí, ¿no? Dice triángulo ABC, rectángulo en A. Es decir, tenemos un ángulo de 90 grados en el vértice A. Vamos a ver, aquí me pongo 90 grados, ¿no? Ya. Me dice BA es igual a AC y es igual a 10. Pongamos eso entonces. A ver, BA 10, AC igual a 10, ¿no? ¿Ya? Y AC también es 10. AD es igual a 15. Y miren lo que dice, AD es un segmento, ¿no es cierto? Que es perpendicular al plano ABC. Póngale un 15 y sabemos que es perpendicular al plano. Ya. Si es que es perpendicular, ¿en dónde debería dibujar esos ángulos de 90 grados? DAB. En el ángulo DAB y DAC. Perfecto, DAB y DAC. Póngale 90, también 90. Ya está, correcto. Y me dice encontrar la distancia desde el punto D hacia la recta BC. Entonces aquí mi pregunta es, ¿cómo se dibujaba esa distancia para empezar? La distancia entre un punto y una recta. Una altura. Sí, una perpendicular. O sea que hay que trazar una perpendicular desde D hacia BC. ¿Hacia qué parte de BC? Ni idea, ¿no es cierto? Todavía. Lo único que sabemos es que es una perpendicular. Pongámosle ahí una E. Por el momento no sabemos nada todavía, ¿no es cierto? Pongámosle ahí 90 grados. Solo sabemos que es perpendicular en el punto E. Bien, ahora sí entonces, y ahora sí ya quiero que ustedes tengan un poquito de criterio y me digan qué podríamos hacer y por qué. ¿Qué se les ocurre? A ver. Porque solo con esta información, complicado. Construir Trazamos una perpendicular de A hasta el punto E y como es isósceles 10-10 sería todas las líneas fundamentales. Ya. Primera parte. Desde A hasta E me dice el compañero que trace. Es una excelente construcción. También estoy de acuerdo, desde A hasta E. Pero no estoy de acuerdo con algo que me dice el compañero. Me dice, verá que usted traza AE y el compañero de una me dice, ahí tenemos en el ángulo AEC 90 grados, me dice. Ya, yo sé que va a pasar eso. No sé si el compañero ya se nos saltó 2 pasos, pero no podemos asegurar, ¿no es cierto?, directamente que ya tenemos el 90 grados ahí. Todavía. No podemos asegurar, todavía. Porque tendríamos que hacer algo más, o tendríamos que darnos cuenta de algo más para asegurar eso. ¿De qué tendríamos que darnos cuenta? El triángulo De que el ABC. triángulo ABC Ahí. tiene dos lados iguales. Es isósceles. Sí, es O isósceles. que Ajá, pero DA es perpendicular a E. eso sí tenemos que darnos cuenta.
¿ya? Porque puede que todos ustedes me estén diciendo, dibujen AE, dibujen una altura desde A, pero supóngase que la altura que sale desde A cae en otro punto diferente a E, o sea, cae más abajo, por ejemplo, ahí forma 90 grados. Y usted bien contento pensando que justo en E cayó 90 grados. No sabemos todavía eso, ¿sí? Pero en cambio es diferente si usted me dice lo siguiente, trace a E, no sabemos si es que es perpendicular por el momento, pero lo que sí sabemos es algo. Sabemos que DA es perpendicular al plano. Por lo tanto, DA también es perpendicular a AE. En otras palabras, el ángulo DAE mide 90 grados. Póngale DAE 90 grados. Y muy bien, con esto sí usted tendría que decirme algo importante. A ver, ¿qué tendría que concluir? Ahora sí tendría que concluir algo. A ver, ¿qué tendría que concluir? Que AE es perpendicular a BC por el teorema de las tres perpendiculares. Perfecto. Ahora sí usted tendría que decirme, ¿sabe qué? AE perpendicular con BC. Vamos acá, AE. ¿Dónde está el símbolo de perpendicular? Perpendicular con BC. ¿Por qué? Por el teorema de las tres perpendiculares. ¿Por qué? Porque miren, como datos, usted ahora tiene el segundo caso que le dije de las tres perpendiculares. Tenemos la primera perpendicular, que es el ángulo DAE, y tenemos la tercera perpendicular, que es el ángulo DEB. Como tenemos la primera y la segunda, en este caso podemos deducir. Como tenemos, perdón, la primera y la tercera, en este caso podemos deducir la segunda, que sería el ángulo AS. Entonces, recién en este momento nos damos cuenta de que justo ese punto E ha sido punto medio, ¿ya? Tendrán mucho cuidado porque a veces justo pasa lo que ustedes me acaban de decir. Y para su mala suerte ese punto E no ha sido punto medio, no ha sido nada que tenga que ver con BC, con la línea fundamental a E, y usted ahí bien confiado con el ejercicio. Entonces, no, siempre tenemos que deducir eso, ¿no? Entonces, aquí estamos deduciendo, mírenle con la primera y la tercera perpendicular. ¿Estamos? Ahora sí, ya podemos ver cómo sacar esto, ¿no? Ahora sí ya puede darse gusto haciendo lo que usted quiera, ¿no es cierto? Como es ABC es un triángulo isósceles, el ángulo C sería un 45 grados, ¿no es cierto? El ángulo EAC también sería 45, ¿sí? Porque el triángulo ABC es isósceles, ¿no? Y ya está, sacaríamos un segmento y el ejercicio está resuelto, ¿no? En 2 pasos más debería salir. ¿Cuál sería ese segmento que deberíamos sacar? A ver, ¿cuál sería ese segmento que deberíamos sacar? BC. Ya hasta ahí. Eso, desde A hasta E sería perfecto. Porque si sacamos desde A hasta E, luego ya podemos sacar de E, que era la tesis, ¿no? Me olvidé de ponerle aquí, tesis de, ¿no es cierto? Entonces ya, saquemos a E. ¿Cómo sacamos a E? ¿Qué harían para sacar a E? A ver, quiero que ustedes mismos me digan. Ya, sáquele aparte si no entiende la figura, póngale en 2 dimensiones el triángulo AEC. O, si es que entiende directamente, díganme ahí cómo harían. A ver. Coseno, usando la función coseno. No sería coseno. ¿Se puede utilizar altura relativa? Ah, sí, también la altura relativa, perfecto. Ajá, sí podemos hacer la altura relativa, pero no tenemos la hipotenusa BC. O sea, habría, pues sí puedo sacar, ¿no? Pero la función seno, sí. Seno de 45, ¿sí? ¿Qué les parece seno de 45 en el triángulo AS? Ah, creo que el otro compañero que me decía coseno del 45 del ángulo de A, ¿no? Ahí sí está bien, ¿sí? Pensé que me decía respecto al ángulo C, ¿sí? Ya, perdón, ahí no le vi bien eso, ¿no? Sí, puede haber hecho con el coseno también de 45 que está en A, ¿no? Yo lo voy a hacer con el seno, porque ya le puse seno en el ángulo C. ¿Cómo sería? Seno del ángulo C, seno de 45 sería el cateto opuesto, que es AE, sobre la hipotenusa, que es 10. ¿Ya? Funciones trigonométricas en el triángulo AS. Y con eso ya tenemos AE. ¿Cuánto mide AE? ¿Alguien sacó la respuesta de AE? 5 raíz de 2. 5 raíz de 2, ya. Bueno, ponle 5 raíz de 2. ¿Dónde está el símbolo de raíz? A ver, ¿dónde estaba? Aquí está. Raíz de 2. 5 raíz de 2. Ya está. Bien, ya tenemos AE, 5 raíz de 2. Y con un paso ya sacamos DE. ¿Cuál es ese último paso? Pitágoras. Yo creo que está fácil. Eso. Un Pitágoras en el triángulo DAE. Miren, porque ya tenemos el cateto DA y el cateto AE.
¿Cómo sería entonces? Vamos a ver, sería DE al cuadrado es igual aquí a 15 al cuadrado más el otro segmento que sería 5 raíz de 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Póngale 5 raíz de 2 al cuadrado. Ya está. Listo. Sería un Pitágoras en el triángulo ADE y ya tendrían el valor de DE, que si el libro está bien, dice que sale 16,58. ¿Nos confirman ustedes, por favor? Sí sale. Ah, perfecto. Esta sería nuestra respuesta. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Dije, disculpe, ¿cómo concluyó que DE es perpendicular a BC? Que AE es perpendicular o DE a DE. Esa es la tesis. Ah, no. De DE a BC. Sí, es la tesis. Mire, la tesis le Ay, dice calcular la distancia desde el punto D a BC. Entonces, siempre que diga la distancia de un punto a una recta, esa es una perpendicular. Sí, la distancia de cualquier punto a una recta es una perpendicular. Entonces, es lo que queríamos calcular, ¿ja? La tesis. ¿Alguien más? ah, ok, gracias. ¿Ya? Ingenio, una pregunta. Sí. ¿Puedes repetir por qué concluyó que AS es 90 grados? Claro, por el teorema de las tres perpendiculares, porque teníamos como dato DEB, que es 90 grados, o sea, el ángulo DEB 90 es la tercera perpendicular, y por ahí un compañero nos dijo, verán que DAE también es perpendicular. Entonces teníamos la primera y la tercera perpendicular. Como tenemos la primera y la tercera, podríamos deducir la segunda, que sería el ángulo AS. Si usted se da cuenta, mire, ahí está la misma figura de las tres perpendiculares, solo que normalmente teníamos como datos la primera y la segunda, para que usted haga la tercera. Ahora, en cambio, tengo la primera y la tercera, entonces yo deduzco, o yo puedo decir cuál es la segunda. Eso es lo que pasó aquí, ¿no? ¿Alguien más? Vamos con el último ejercicio, ¿ya? Vamos con este último ejercicio, ya este es por decir, ya. Vamos a ver cómo les va. Entonces, este ejercicio tiene una pequeña trampita, ¿ya? Una trampa así que parecería bien complicada, pero si usted entendió bien los conceptos del día de hoy, no debería caer en esa trampa. Ya, pero si cae, no importa, ¿sí? Para la prueba no deberíamos caer en cambio, ¿sí? Vamos a ver. Trabajen los dos primeros que saquen décima, pero solo para 4 minutos, ¿sí? Este ejercicio es para 4 minutos, porque es fácil, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo les va. Y si no, comenzamos a hacer la corrección. Igual alzan la mano, ¿no? Alzan la mano los que lograron sacar el ejercicio para ver qué prioridad damos, ¿no?
El señor Alexis Pizarro tiene la primera mano alzada. Ya, vamos a esperar a Alexis porque, bueno, envíeme también al chat. Pero seguramente, por si acaso se me inventen algo. Bueno, justifíquele bien todo, ¿no? Alexis, envíeme nomás, justifíquele bien. Sí, y les voy a ir preguntando. No sé si Alexis tiene usted el micrófono. Buenas noches, dije sí. Sí, ya. Perfecto. Ya, sí. No, le preguntaba si tiene micrófono porque igual le voy a hacer algunas preguntas mientras vamos haciendo, ¿no? Para no revisar lo que hizo, sino para ver qué es nomás hizo. Les queda 30 segundos para que exista una segunda persona. Kimberly también, ya. Vamos, envíenme los dos. Envíenme los dos, por favor, entonces. Tienen pocos segundos para que acaben de enviar, ¿sí? Y hagamos la corrección, ¿no? Ya, Alexis ya me llegó su foto, nos falta la de Kimberly. Entonces, Kimberly tiene 30 segundos para enviarnos, ¿no? Vamos a ver con Alexis. Alexis nos va a ayudar. Kimberly también nos va a ayudar. Miren, ya me adelanté poniendo los datos. Ángulo A 90 grados. AC mide 8. DC mide 10. ¿Sí? Y quiero la distancia del punto D hacia AC. Ya, entonces, quiero que lo que voy a hacer a continuación hagan con lápiz. Sí, hagan con lápiz porque vamos a borrar algo. ¿Sí? Y es justamente la trampa que les estaba diciendo. Entonces, harán con lápiz, por favor. Sí, hagan con lápiz porque vamos a borrar. Ya. Vamos a ver. Primero, Alexis, ¿cómo dibujamos la distancia entre D y AC? Tocaría trazar una recta del punto D al punto... Bueno, yo tracé el punto del punto D a A porque no podría trazarle al medio de AC, porque si continuaba no iba a terminar con el teorema de las tres perpendiculares, entonces no me iba a cuadrar. Entonces, usted muy bien, ya lo acaba de deducir porque usted ya se dio cuenta de eso, ¿no es cierto? Pero al principio, verá que sus compañeros no se daban cuenta de eso. Entonces, ¿cómo trazamos la distancia desde D hasta AC? Desde D hacia cualquier punto de AC, ¿no es cierto? Sabrá Dios en dónde está esa perpendicular. Todavía no sabemos, ¿sí? Entonces, solo le dejamos aquí perpendicular al principio. Háganle con lápiz porque vamos a borrar. Pongamos ahí una letra E. Entonces, al principio, digo, vamos a sacar la distancia desde el punto D hacia AC, que sería DE, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Me falta poner algunos datos respecto a BD. ¿Qué podríamos decir? BD es perpendicular al plano ABC. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que decir? Por lo tanto, se diría que el segmento AB y el segmento BC son perpendiculares al segmento, a la recta de B, porque DB es perpendicular al plano ABC. Y como AB son rectas del plano, entonces son perpendiculares. Muy bien. El ángulo DBA 90 grados y el ángulo DBC también es 90 grados. Muy bien. Ya. Vamos por excelente camino, ¿no es cierto? Inmediatamente por hacer ese gráfico, ¿qué es lo que ustedes tendrían que decirme? ¿O qué nos tendría que decir Alexis? A ver. Ya podría formar podría formar el teorema de las tres perpendiculares, pero tendría que divisar dónde está la segunda perpendicular, que está en el vértice A. Entonces, por necesidad se tendría que trazarle el tercer vértice en el vértice del segmento AD para poder sacar la segunda perpendicular. La tercera. Ajá. Muy bien. Miren lo que dice el compañero. Dice, verán el ángulo DBA. Todos observen el ángulo DBA. Esa es la primera perpendicular. ¿Cuál es la segunda perpendicular? Es BAC. BAC es la segunda perpendicular. Por lo tanto, la tercera perpendicular sería ¿desde dónde? Desde el punto A hacia D. Ahí está la tercera perpendicular. Y, oh sorpresa, miren lo que acabamos de formar. Quiero que observen. Ustedes mismos me digan cuál es ese error. ¿Cuál es el error? Hay dos ángulos de 90. Perfecto. Miren el triángulo ADE. Es un triángulo que tiene dos ángulos de 90 grados. ¿Es posible eso? No es posible. Entonces, ¿qué significa eso? Que existe un error. ¿Cuál ha sido ese error? Que entonces la distancia que me estaba pidiendo desde D hacia AC
no ha sido el segmento D. ¿Cuál ha sido? Ah, ya le moví, perdón. ¿Cuál ha sido esa distancia? A ver. DA. Significa que en este caso esa distancia coincide con DA, porque de hecho, mírele, desde el punto D es perpendicular hacia AC. Entonces, en otras palabras, lo que me ha estado pidiendo es DA. Y con un paso le sacamos DA, porque observen el triángulo DAC, es un triángulo rectángulo que tiene 3 datos. Podemos aplicar un teorema de Pitágoras y se acabó esto, ¿no es cierto? Vengo por acá y digo 10 al cuadrado es igual aquí a 8 al cuadrado. 8 al cuadrado más AD al cuadrado. Póngale ahí Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras en el triángulo ADC. Y con eso pues ya tengo AD que vale 6 y se acabó el ejercicio. ¿Estamos? Es lo que tendríamos en este caso. Entonces, mire, yo aquí le dibujé la primera, la DE, ¿no es cierto? Que luego la terminamos borrando. Porque en ocasiones les va a ocurrir esto. ¿Sí? En ocasiones van a haber ejercicios en donde quizá usted va a trazar su construcción, su tercera perpendicular, pero por ahí usted va a darse cuenta de algo que no tiene sentido, ¿no? Como lo que acabamos de ver. En esos casos significa que la perpendicular que usted trazó es incorrecta, que no es posible dibujar esa perpendicular. ¿Estamos? Entonces tengamos mucho cuidado en ese tipo de ejercicios. Bien, ya les reviso en este momento bueno, Alexis, ya con lo que me explicó está perfecto, si tiene la décima. Kimberly le hizo así, le reviso. Que solo que se me envió 2 fotos. Ya me di cuenta. Ya, supongo que es la segunda, ¿no es cierto? Pero, a ver, dice de A, B, C, B, D, Sí, perfecto. perdón. Ya, no se preocupe. Listo. Ya, por suerte envió acá, ¿no es cierto? Vamos acá. Entonces, tenemos ahí, ¿qué dice aquí? A ver, perpendicular, bien está. Ya, entonces, sí, también tendría la décima, ¿no? El señor Pizarro y la señorita Abril. Ya, muy bien, los dos tienen ahí décima, ¿dónde está? Pizarro. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta de este ejercicio? ¿Preguntas? Ya. Bien, entonces, esta es la primera clase, sí, fue un poquito larga, por eso tuvimos el receso. Pero es muy importante esta parte, ¿no? El de las 3 perpendiculares, entonces, mucha atención, sí, en esta parte de aquí, porque vamos a usar bastante en el siguiente tema y en los temas posteriores también, de hecho, ¿no? Entonces, en su deber van a tener ejercicios muy parecidos a los que están aquí, ¿no? Son ejercicios muy parecidos. Y como les mencionaba, esto ya es tema para el siguiente bimestre, ¿no? Para la primera prueba. Y como se dan también cuenta, vamos a usar triángulos nuevamente, ¿no? Pero son casos sencillos, ¿sí? Por eso les decía que este segundo bimestre, más que tener ejercicios de razonamiento, ¿sí? Van a ser ejercicios así de aplicaciones directas de los teoremas que estamos viendo aquí. Lo que usted tiene que saber bien son funciones trigonométricas, ley de senos, ley de cosenos, ¿sí? Eso sí, manejen bien, ¿no? Y no se olviden siempre de buscar el triángulo con 3 datos. Ya. El día viernes les voy a enviar, tal vez en la noche o el sábado en la mañana, el segundo simulacro para que resuelvan, ¿sí? Y estaba viendo, para los que deseen igual la retroalimentación, tal vez la realicemos el día domingo, ¿sí? El día domingo o el día sábado. Igual, en el correo que les envíe, les voy a enviar toda la información de la retroalimentación. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? Dije, ¿cuál era la fecha del examen? Perdón, ¿qué nos dijo Aiden? Disculpe. La fecha del examen, ¿cuál era? Solo que no recuerde, por favor. De hoy en 8. De hoy en 8. Sí, ¿alguien más? ¿No? Bien, con eso podríamos terminar. Espero que les vaya muy bien. Por favor, estudien bastante. Sí, estudien lo que más pueda. No se confíen, ¿no? Yo creo que ya tienen experiencia en la primera prueba. Entonces, en este examen ya les va a ir un poquito mejor. Pero para eso, practiquen, ¿no? Practiquen bastante. Como les dije, tal vez exista un ejercicio adicional que sea por bonus. Tal vez, ¿sí? Hay que aprovechar también esos ejercicios, ¿no? Listo, entonces con eso podríamos terminar. Que les vaya muy bien. Voy a dejar de grabar. Nos vemos.